Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Expertos. Hoy día tengo el placer que me acompaña Juan Enrique Gómez, otro miembro de BNI Abundancia. Bienvenido, Juan Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, gracias por tenerme aquí en este espacio. Muy contento de poder conversar contigo. Qué bueno. Oye, Juan Enrique, entremos de plano. Cuéntame, ¿en qué rubro estás? ¿A qué te dedicas? Así, cuéntanos en simple. En simple, mira, hay una cosa que se llama la soledad del poder. Cuando tú ¿Ya? estás arriba en una empresa y eres el gerente general o estás en los gerentes de primera línea que te reportan al gerente general, muchas veces tienes temas que no sabes cómo resolver y necesitas a alguien que te ayude con eso. Necesitas a alguien que incluso hasta te pueda hacer contención, como, oye, no, entiendo, yo ya pasé por eso, sé que te tiene complicado, pero no te preocupes porque vas a salir adelante, ¿te fijas? Mm, Entonces, hay mucho de eso en el trabajo que nosotros hacemos. Y lo hacemos de dos maneras, básicamente. Uno, desde un rol como, por así llamarlo, de mentor. Dado que tenemos experiencia, hemos pasado por esto, te podemos ir guiando en cómo resolver cierto tipo de problemas, ya sea problemas de gestión, problemas con tu equipo de trabajo o problemas hasta incluso en lo personal. Porque al final del día todos los líderes también son personas primero que nada. Y después la otra forma de hacerlo es con coaching, buenísimo. en donde obviamente ahí ya hacemos un acompañamiento para que la persona pueda aprender ciertas cosas, descubrir sus propios recursos, descubrir sus propios caminos, etcétera. Oye, y suele pasar mucho. Por ejemplo, hay momentos, como dices tú, de soledad que dices, estaré tomando una buena decisión, una mala decisión. Ay, y todo depende de ti. Todo depende de ese momento que se puede ir todo al carajo o realmente. Y el éxito, como dicen muchas veces. Pero Exactamente. Sí. Y entendiendo pasa, muy bien. perdona, Dale. y pasa a propósito de eso mismo, es que muchos gerentes, muchos líderes tienen esa falsa idea de que ellos no pueden mostrar dudas o no pueden demostrar debilidad, Mm, porque se supone que están allá arriba y que son poco menos que los superhéroes que lo tienen que saber todo y que tienen que ser absolutamente de plomo o de no sé qué, material duro, sólido, inquebrantable. Y no es así. claro. Entonces muchas veces el gerente general no tiene con quién conversar porque no se va a ir a conversar con uno de los gerentes que le reporta para decirle, oye, sabéis que tengo dudas, oye, sabéis que no sé cómo hacer esto. Y tampoco lo puede hacer hacia arriba, hacia el directorio, porque imagínate, los directores van a empezar a decir, chuta, parece que escogimos mal a la persona. O por lo menos ese es el rollo que ese gerente se Claro. pasa. No, claro. Y me ha pasado, o sea, te lo digo porque lo he vivido. Lo he vivido muchas veces. Pero antes de seguir profundizando, porque se me ocurren un montón de preguntas que hacer en base a esto. ¿Mm? No te Sí. preguntaba lo más básico de todo. Porque tú dijiste recién, yo y mi equipo. Pero ¿cómo se llama tu empresa? No me has dicho. Ah, la Oh, empresa se llama Hub de Efectividad Organizacional. Hub, así ok. HU larga, que es como se denominan estos aparatos de comunicación en computación, que a donde llegan muchas líneas hacia un aparato y él las redistribuye hacia otro, saliendo un montón de otras líneas. Bueno, ese concepto de Hub, ese soy yo. ¿Eh? Yo Perfecto. soy el hub. Muchos clientes con distintas demandas, con distintas solicitudes o inquietudes, conversan conmigo o con alguien de mi equipo y en función de lo que ellos necesitan, entonces se deriva hacia un pequeño equipo proyecto o hacia un coach que toma entonces la posta, por así decirlo, y ayuda a Buenísimo. ese cliente a resolver esa inquietud. Oye, ¿y cómo llegaste a esto en tu trayectoria? ¿Cómo hoy día terminaste asesorando a altos cargos? Cuéntame un poco tu historia, así como. A ver, yo estudié ingeniería comercial en la Chile. Hice un poco una carrera al revés de los cristianos porque primero me quedé muchos años en el mundo de la academia y después me fui al mundo de la empresa. Normalmente es al revés, que van primero al mundo de la empresa y después terminan haciendo clases. Yo lo hice al revés. Tuve 11 años en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Llegué a ser incluso director de investigación de la Wow. facultad. Y ya en ese tiempo había un dicho que se decía en la Chile que el trabajo nada engendra, solo el pituto es fecundo. Y desde el rector para abajo todos pituteaban. Entonces, bueno, yo obviamente modelo de rol lo seguí y también hice lo mismo. Y eso también significó que incluso en mi época académica yo ya tenía mucho vínculo con empresas y mucho vínculo desde el punto de vista de asesorar, hacer consultoría o hacer estudios o investigaciones específicas para empresas o grupos de empresas. O sea, ahí ya hubo una primera aproximación. Después hubo un momento en que decidí moverme del mundo de la torre de cristal, como le llaman al mundo académico, y me fui al mundo privado y
estuve 15 años en roles de gerencia de personas, en distintas empresas, de distintos sectores de actividad, algunas nacionales, otras multinacionales. Tuve la oportunidad de estar durante 15 años en esos roles, hasta que llegó un punto en que yo dije, no quiero tener más jefes, quiero tener clientes. Quiero, entre otras cosas, ser dueño de mi propio tiempo. Lo que es hasta por ahí cierto, porque cuando uno pasa al rol de consultor, el tiempo tuyo es en parte del cliente, pero uno tiene mucho más manejo porque al final el cliente lo que interesa es resultado, no presencia, como pasa mucho en las empresas. Exacto. Y dentro de las empresas en las que yo había trabajado, había estado en una empresa minera, en la segunda productora de cobre más grande del mundo después de Codelco, que era una empresa gringa, y ahí mi rol se llamaba director de efectividad organizacional. Y efectividad organizacional, ahí descubrí lo que era. Yo dije cuando estaba ahí, esto es algo que no debiera solamente conocer el mundo minero, que era el único que hablaba de efectividad organizacional, sino que debiera ampliarse a todo tipo de empresas. Entonces, después de la minera estuve en otro cargo de responsabilidad relacionado con gestión de personas, y cuando salí de ahí, yo dije, ok, voy a tomar lo que aprendí de efectividad organizacional y lo voy a empezar a aplicar. En paralelo a eso, cuando tú eres gerente de personas, mucha gente llega a tu oficina a decirte, mira, tengo este problema, necesito apoyo, qué sé yo. Entonces, el rol de consejero, de asesor, coach, ya empecé a ejercerlo en esa época. Y también muchas veces yo tenía que instalarme con los gerentes de otras áreas a decirle, oye, está súper bien que tú quieras maximizar la producción, te invento, pero acuérdate de las personas. Oye, no lo podía hacer de cualquier manera. Ojo con tu estilo de liderazgo, estáis teniendo la escoba con el clima organizacional, etcétera. Entonces también me tocó ser coach de los gerentes. Wow. Entonces cuando el 2010 decidí dedicarme a esto, era para mí súper natural que una línea iba a ser la consultoría y otra línea iba a ser el coaching. Y ahí hice lo que me faltaba en coaching. Yo ya tenía la experiencia, llevaba 10 años haciendo coaching en la práctica, pero me faltaba certificarme, es decir, que alguien oficialmente dijera, sí, tiene las habilidades para hacerlo. Así que primero me certifiqué en coaching de carrera y después me certifiqué como Life y Leadership Coach, ya con una certificación internacional, qué sé yo. Y bueno, y después yo por mucho tiempo fui Juan Enrique Gómez S.A. Es decir, en el fondo yo lo que ofrecía era mis servicios y punto. Pero cuando eres independiente, lo que te pasa es que mientras estás trabajando con una empresa que te está pagando, bien, tu nivel de ingresos está arriba. Pero mientras tanto, como estás dedicado a entregar el servicio a la empresa, no tienes tiempo de salir a vender. Entonces, terminó tu cliente y ahora te encuentras con la necesidad de salir a vender. Tu curva de ingresos tiene la forma de dientes de serrucho, ¿eh? Solo que además los dientes están separados entre sí porque no es automático. Entonces, eso fue una de las cosas que me inquietó. Y lo segundo es que yo entonces con esto solo podía atender una empresa a la vez o unas pocas personas a la vez. Entonces, tanto desde el punto de vista de mis ingresos como desde el punto de vista del aporte que podía hacer a las empresas y a las personas, era riesgo por goteo. Claro. Así que el 2017 dije, esto no puede seguir así. Una de las cosas que yo aprendí temprano en mi vida es que es súper importante establecer redes de contacto y mantenerlas activas y nutridas, incluso si tú no las necesitas. Es más, sobre todo cuando no las necesitas. Y bueno, me di cuenta que tenía una red de contacto súper amplia, entonces ahí tomé la decisión de armar un equipo. Tenemos 18 consultores, 13 de ellos además son coach, y es gente con la que en algún momento de mi vida trabajé, en la que tengo plena confianza, que conozco sus estándares éticos, su ética de trabajo, y que comparten la mirada de cómo debieran ser las organizaciones, cómo debieran ser los estilos de liderazgo, qué es lo que necesitan los líderes, etcétera. Y por lo tanto me han estado acompañando desde entonces. Oye, buenísimo, buenísimo, porque voy comprendiendo y me imagino que a todos les va a pasar mucho, porque en las reuniones de BNI es muy difícil explicar todo esto en, tenéis 30 segundos o tenemos los 10 minutos. Es muy difícil, Sí, ¿ok? absolutamente, sí. Pero hay algo que yo me di cuenta de estas reuniones de BNI, que nunca se pregunta y nunca se dice internamente, y que genera mucha confianza. Y es algo que te voy a hacer la pregunta que me gustó mucho que le hice al invitado anterior. Yeah. Todos contamos qué hacemos, de dónde venimos, qué estudiamos, todo. Hablamos del qué, ¿cierto? Decimos qué, yo hago esto. Pero Juan Enrique, te voy a preguntar, ¿cómo lo hacen? ¿Y qué resultados logras? Porque
yo conozco un gerente, yo soy un dueño de un negocio, de repente me Mm. siento solo, tengo esas dudas, pero ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo llegas a mí? ¿Cómo me contacto yo contigo? ¿Cómo me asesoras en el día a día? Cuéntame un poco de ese detalle que muy pocas veces se cuenta. Te voy a dar esa respuesta y te voy a sugerir la siguiente pregunta que viene después. ¿Ya? El para qué. Obvio, ahí, ¿Para obvio. qué lo estás haciendo? ¿Ah? Es decir, el círculo dorado de Simon Sinek. Exacto. Mira, ¿cómo? A ver, hay distintas etapas del cómo. La primera parte del cómo tiene que ver con cómo me aproximo a los clientes o cómo la gente se puede enterar de mí. ¿Ya? La primera parte de la respuesta es que obviamente si yo hago un buen trabajo con una persona o una empresa, esa misma empresa o persona o va a querer hacer más conmigo o va a referirme a otros clientes. Y de hecho, así ha ocurrido. Muchos de los clientes que se han ido generando no han sido por una gestión comercial tipo, no sé, campañas SEM en Google o email marketing o nada de eso, ha sido por derivados. ¿Ya? Perfecto. Lo segundo es que otra razón para tener un equipo de trabajo no es solo para poder abordar más empresas y para tener más alternativas o variedad respecto de especialidades o conocimientos, es porque los 18 están vendiendo. Ok. ¿Ya? Tengo un esquema parecido en ese sentido a un Power Team en BNI, en que si tengo, por ejemplo, a uno de mis consultores que es especialista, caso real, una persona que tiene una empresa de diseño gráfico y de branding empresarial, si lo contacta un cliente o él contacta a un cliente y su cliente, más que necesitar sus servicios, necesita algo que tiene que ver con la gestión de su negocio, él lo va a derivar. Ok. De hecho, el cliente más grande que hemos tenido viene de él. Ah, Él buenísimo. él lo generó, él lo consiguió. Y tengo ahí un esquema de comisiones, a diferencia de BNI, porque aquí todos ofrecemos servicios que tienen un valor parecido, por lo tanto la comisión va a ser parecida. En un sistema de comisiones en que si esa persona trajo el negocio, participa o no del proyecto, se lleva un 10%. Perfecto. Entonces, ahora, en el cómo yo abordo al cliente específico, independiente de dónde llega, si es por referencias o por este trabajo que estamos haciendo todos permanentemente, nosotros nos preocupamos, si es consultoría, nos vamos a preocupar mucho de conocer qué es lo que hacen, para qué lo hacen, cómo lo hacen, un poco las preguntas que me estás haciendo a mí, y entender también su entorno, me refiero a su industria, mercado, etcétera. Y en algún punto de la conversación le vamos a preguntar algo como, y respecto de la gestión de tu negocio, ¿qué es lo que no te deja dormir tranquilo en la noche? Siempre Buenísimo. hay algo que no te deja dormir tranquilo porque por algo más estamos conversando. Claramente. Entonces me va a decir algo, ¿ya? Me va a decir algo y si ese algo que me dice tiene que ver con lo que como Hub le podemos ayudar a resolver en la consultoría, le vamos a hacer una propuesta y veremos de poder concretar entonces un proyecto con él. Si no tiene que ver con nosotros directamente, lo que vamos a hacer, y lo ven ahí, es que le vamos a decir, mira, nosotros no nos dedicamos a eso, pero te podemos dar el dato de quién sí lo hace, que es de nuestra entera confianza, bla, 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 y derivamos. ¿Eh? Ah, Eso lo buenísimo. veníamos haciendo desde antes de incluso incorporarnos a BNI, por eso para mí BNI es un lugar natural donde estar, porque todo eso era parte de lo que hacíamos. Eso si hacemos consultoría, el cómo llegamos a un cliente. ¿Cómo llegamos a un cliente en coaching? El 95% es recomendado. Alguien que ha trabajado conmigo antes o que sabe cómo trabajo el coaching, recomienda mi nombre. Si es un proyecto más grande, nosotros hemos tenido proyectos en que hemos tenido que hacer coaching a mucha gente dentro de una empresa, por ejemplo en ISI, por ejemplo en Serviastado, por ejemplo el Colegio Cumbres, etcétera. En esa época no se llamaba en el distribución, se llamaba Chilectra, también lo hicimos en Chilectra, en que teníamos que abordar muchos, entonces armamos un equipo de entre varios de los coaches y ofrecemos servicio. Ahora, ¿cómo ejecutamos la tarea? Me voy a concentrar solo en lo de coaching, ¿ya? Sí, Porque ningún si no esto problema, puede ningún ser eterno problema. largo, ¿ya? No, tranquilo, tranquilo. En coaching lo que nosotros hacemos es que nosotros, primero que nada, a ver, hay dos tipos de coaching Ya. para estos efectos. El coaching que contrata la empresa para alguien de la empresa, no sé, Ok. que tú, por ejemplo, me digas, yo en GoPoint quiero que tú le hagas coaching a tal persona, a mi gerente comercial. Voy a inventar, no sé cómo está estructura, pero supongamos que tuvieras un gerente comercial. Quiero que le hagas coaching a un gerente comercial porque además yo observo que él necesita mejorar en este tipo de habilidades o destrezas o conocimientos o lo que sea. Bien. Perfecto. Si es así, entonces, luego de tener
esta reunión contigo, te pido que tengamos una reunión tripartita, en donde estás tú, la persona que vamos a hacerle coaching, que se llama coachee, y yo. Y tú le cuentas en una versión resumida a ese coachee qué es lo que tú ves como necesario que él haga, pero previamente tú le has dicho, le has explicado qué cosas valoras de él, qué cosas son las que, por lo tanto, para ti es súper valioso poder seguir contando con él, y por lo mismo, porque quieres seguir contando muchos años con él, quieres que mejore estos aspectos dentro de un marco donde estás haciendo muchas cosas bien. ¿Okay? Entonces, tenía esa primera sesión y yo después de ahí tomo recién el proceso de coaching con la persona. Tengo una reunión con esa persona para definir claramente los objetivos del proceso. El proceso toma normalmente 8 sesiones. ¿Y por qué veo con los objetivos con él y no necesariamente me quedo solo con los que, en este ejemplo, tú vas a haber definido para el gerente comercial? Porque si el coachee no está de acuerdo con los objetivos, yo le puedo hacer un show estilo Madonna o puedo hacer un show Jim Carrey, da lo mismo. Si yo no quiero hacer algo, no lo voy a hacer. Si yo no quiero aprender algo, no lo voy a aprender. Por lo tanto, me aseguro de que sus objetivos estén claramente sobre la mesa, y lo que haré es preocuparme de que sus objetivos y los objetivos que Sebastián Jara le puso al gerente comercial estén alineados en lo posible. Está buenísimo. En el fondo es mezclar los y de ahí intereses después que tienen las tienes. sesiones. Claro, es los intereses del gerente, el dueño, versus la persona que él siente que tiene que mejorar en algo. Ahora, exacto. ¿te ha pasado que se lo han tomado de mala forma? Porque muchas veces alguien le dice, oye, te voy a colocar en un proceso de coaching porque necesito que mejores estos puntos, pero la persona se lo toma así como a la defensiva. Sí, pasa. Ahora, ¿de qué manera nos aseguramos que pase poco? ¿Ya? Es que nosotros previamente trabajamos con el jefe, el que está pidiendo el coaching, para que cuando lo comunique, lo haga de una manera tal que no genere resistencia. Por eso es que es tan importante primero recalcar qué es lo que valoras de la persona, cuáles son todos los motivos por los cuales tú sientes que es una persona valiosa para la empresa, y solo después entras en aquellos aspectos que necesitas trabajar. Ahora, buenísimo. Aún así, puede haber gente que en un momento determinado diga yo no estoy de acuerdo, o este gallo se pegó en la cabeza, o lo que sea. Tú le das el espacio para que efectivamente eche eso afuera. Es súper importante, una información súper valiosa para el proceso que lo haga. Y luego de eso, y previamente, yo le he advertido a la empresa que eso puede pasar, y que si eso pasa, yo voy a trabajar primero con los objetivos del coachee, no con los de la empresa. Pero que en el camino yo me voy a asegurar de que eso también sea funcional a lo que ellos necesitan. Entonces, eso es lo que pasa. Buenísimo. Y después las sesiones son de 1 hora. Y te vas con tarea para la casa. Entonces, en la sesión de 1 hora hay por un lado, obviamente, hay mucho de conversar, y desde el punto de vista del coach, escuchar. Tenemos que tener orejas tipo Dumbo, escuchando súper atentamente, escuchando y observando, porque hay mucha comunicación no verbal que es súper valiosa. Devolviéndole muchas veces, si te entiendo bien, lo que tú me quieres decir es tal cosa. Eso sirve tanto para que se dé cuenta que lo estás escuchando, pero de repente el espejo le sirve para darse cuenta de lo que está diciendo, porque muchas veces decimos cosas sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo, o comunicamos cosas sin darnos cuenta de lo que estamos comunicando. Bueno, hacemos ese tipo de cosas. También tenemos obviamente una serie de otras herramientas que no te voy a contar ahora, porque eso es el secreto del mago. Obvio. Y usamos entonces algunas otras herramientas, pero todas son para que la persona tome conciencia, se dé cuenta de cosas, y por lo tanto a partir de eso pueda tomar acción. Entonces, y al final de cada sesión acordamos con la persona una tarea. Ahora, no penséis que la tarea es léete el libro de física cuántica, no. El Quijote. No, ni siquiera, porque eso por temas podría ser hasta más entretenido, pero no se trata de eso, sino que son cosas simples. Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos para que se entienda. Una persona en un proceso de coaching dijo, a mí lo que me pasa es que planifico muchas cosas, pero concreto poco. Y por lo mismo tengo una lista larga de cosas por hacer y no las concreto nunca. Ya, ok. Cuéntame cuáles son esas cosas. Dame una idea de tu lista. Mencionó varias cosas, y entre esas estaba... y le dije, bueno, mira, tenemos toda esta lista. Vamos un tema a la vez. Entonces, de esta lista que tienes acá, ¿qué es lo que para ti sería más fácil de cumplir en una semana? Y en su caso era ir al dentista, que lo había chuteado. Listo, perfecto. Entonces, ¿te parece que tu tarea para la próxima semana sea
no solo pedir hora, sino que ir al dentista. Ya, ok. Bueno, a la semana siguiente llegó y efectivamente había ido al dentista. Ahora escoge una segunda cosa de esa lista que tú creas que puedes hacer en una semana. Escogió otra, no me acuerdo cuál era. El resto de la sesión, obviamente, estuvimos trabajando otras cosas. Esto fue solamente el chequeo de la tarea. Trabajamos otras cosas y a propósito de esa sesión salió con otra tarea, además de hacer la segunda tarea. Entonces a la tercera sesión le pregunté, ok, ¿hiciste esto otro que? Sí, perfecto, lo otro. ¿Y cómo te fue? Bueno, ya, perfecto. Entonces dime, mira, llevamos 2 semanas y en 2 semanas has eliminado ya 2 cosas de tu lista. ¿Qué tan cierta es tu creencia de que no eres capaz de concretar? ¿Ya? Esos son ejemplos, es un ejemplo de tarea. Otro ejemplo de tarea, cortito, es que había una persona que es de estos típicos jefes que son súper potentes en lo técnico, pero que tienen ciertos problemas en su relación con la gente. Ya. Una de las cosas que la gente decía es que esta persona ni siquiera saluda cuando llega en la mañana o cuando llegamos en la mañana. Él lo asumió, en la conversación surgió por qué le costaba tanto esto. Entonces la tarea fue, de una semana a otra, adivina cuál. Ponte a saludar a la gente. Exacto, no más que eso, ponte a saludar a la gente. Y su tarea fue, durante toda la semana, en la mañana temprano, cuando las personas llegaran, saludarlas. Nada más. Tiene lógica. Ahora, para ti y para mí es súper fácil. Nos saludamos cuando empezamos la sesión, pero para él fue un parto. No, claro. Entonces, cuando relató la sesión siguiente, claro, él, ¿qué hizo para asegurarse? Se paró en la puerta de entrada. Entonces, persona que iba llegando la saludaba y hasta le daba la mano. Y obvio, la gente dijo, a este parece que le dijeron que tenía que saludar. Era súper notorio porque era súper como forzada toda la situación. Pero al cabo de la semana, él estaba en éxtasis. Estaba súper contento porque aparte que después ya la cosa le salía más natural, ya no lo hizo tan como ceremonioso de que me tenía que parar en la puerta. Empezó a flexibilizar, pero ya le salía natural. Entonces, esos son ejemplos de tarea de una sesión a otra. Y uno lo que va haciendo a lo largo de las 8 sesiones es que le vas ayudando a eliminar los obstáculos. Mira, los gringos tú sabes que son muy buenos para los acrónimos, para las siglas. Entonces, la secuencia que uno sigue en un proceso de coaching, no solo en una sesión, sino que en un proceso, es el siguiente. 1, define claramente el objetivo. En inglés eso es goal. G. Acuérdate de la letra G. Ok. La segunda, y esa es la primera gran pregunta, es qué es lo que quieres lograr. Incluso puedes ahí hacer variantes para qué lo quieres lograr, cómo sería tu vida si lo logras, un montón de cosas de ese tipo, pero esa es la G. Ahora vamos a la segunda parte. Si ese objetivo es tan importante para ti, ¿cómo es que todavía no lo has logrado? ¿Qué es lo que te impide lograrlo? ¿Ya? Y ahí empieza a aparecer una R de restricciones, ¿ya? Pero restricciones que 99% de las veces te los pones tú mismo. Por ejemplo, miedos, creencias y ese tipo de cosas. Yeah. Pero además en esa parte vamos al segundo significado de la R, y es que, ok, ¿con qué cuentas hoy para lograrlo? Porque hay una premisa súper básica, y es que si tú tienes un objetivo en mente, es porque de alguna manera está dentro de tu espacio de posibilidades. Y eso significa que tienes recursos para hacerlo. Entonces el otro significado de la R es recursos. Y ayudamos a la persona a que descubra lo que ya tiene, los recursos que ya tiene, que en realidad no está tan lejos, que R. La tercera gran pregunta es, ok, si esto es importante y has detectado que tienes recursos y hemos levantado restricciones, ¿cuáles son todas las opciones que tienes para hacer esto? Okay. Cuando una persona dice es que la única manera de lograr hacer algo es esta, eso es una creencia, y es una creencia limitante. Es falso. Tú hasta para ir al baño tienes más de una opción. Para levantarte de la cama en la mañana tienes más de una opción. Todo en la vida tiene opciones. Entonces, si yo creo que solamente tengo una manera de hacer las cosas y esa manera es la que yo no puedo desarrollar, busca otra. No funciona el plan A, coge un plan B. No funciona el plan B, escoge uno C, sigue. Si es tan importante para ti, sigue probando, pero no de la misma manera. Prueba con formas distintas. Entonces la tercera es O, G-R-O. ¿Ya? Y por último es, ok, ya viste las opciones, escoge una, y aquí me vas a perdonar mi inglés poco castizo, en go and fucking do it. Ok. Entonces, ve y por favor hazlo, ¿ya? Para decirlo un poco más elegantemente. Elegantemente. ¿Ya? Entonces, la última es la acción, y es como terminar de abrochar todo, ¿ya? Y en inglés, abrochar, esto es wrap it up. Y wrap it up es con W, G-R-O-W. Okay. Y eso
la palabra toda junta es grow, que en inglés significa crecer. Claro, es que estaba descifrando la sigla, porque uno de los términos que muchas veces ocupamos en el área de marketing es el grow marketing, el grow hacker. Sí. Yo me defino muchas veces como el grow hacker. ¿En qué sentido? De que, a ver, muy parecido a lo tuyo, pero es en función de un objetivo, de acciones, diferentes Ujú. medios, maneras, y cuáles son las restricciones que tiene ese cliente para lograr ese objetivo y cuáles son las Sí. acciones que vamos a determinar. Y se basa mucho en el modelo que tengo en la agencia con el equipo. Entonces, no entiendo bien, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista personal, o sea, desde el punto de vista también Es que es lo del mismo. objetivo. Es lo mismo, es Bueno, básicamente lo lo mismo. mismo, la W en el caso tuyo es ejecución. Sí, Cuando nosotros hacemos consultoría, nosotros podemos ayudar a la empresa a hacer la definición de modelo de negocio, de planes estratégicos, sistemas de control de gestión, sistemas de gestión de riesgo, alinear la estructura con la estrategia, alinear los procesos críticos de gestión de la estrategia, definir una estrategia de gestión del cambio. Todo eso lo podemos hacer, pero todo eso es puro papel, para decirlo caballerosamente y no decir pura otra cosa. ¿Ah? Si es que eso no se pone en práctica. claro, ¿Y qué es exactamente. lo que significa poner en práctica? Ejecutar. Ver ¿Quiénes ejecutan? resultados, Personas. y ver los Si al resultados. final la ejecución son personas y ahí vas a ver los resultados. Antes de eso todo es teoría. Yo, ¿sabes qué? A ver, dentro de la historia que he contado muchas veces, yo tuve una empresa de 10 años que quebré. ¿Ya? Y el último momento, en el último, te puedo decir, quebró en noviembre del año pasado. Pasé los últimos 3 meses, 4 meses, perdón, en una consultoría muy parecida a lo tuyo, pero Mm. trabajaban con un modelo que me imagino lo debes haber escuchado, los OKRs. ¿Sí? Ya. Y fue También los tan, usamos. tan heavy ese tema que yo nunca lo había conocido, el modelo, los OKR y todo. Y le ponen número a todo, o sea, Mm. acciones, procesos, hasta el proceso más simple de autorizar una licencia médica, así como que cómo se hace todo y qué te genera en términos de costos. Y en un momento, ya analizando todos los objetivos y todos los procesos que tenía esa empresa, la decisión mía fue, chao, se cerró esta empresa. Ya. Y me acordé de eso cuando mencionaste hace unos minutos atrás, que dijiste, yo antes de empezar con la consultoría o el coaching, hago las advertencias de que puede pasar varios efectos respecto a esto, desde que una persona diga no es lo mío, me voy, o qué me está pasando aquí, o puede pasar el otro efecto. A mí me pasó el efecto que me abrió los ojos y dije, estoy perdiendo plata. O sea, de una manera me encontré servicios que yo vendía muy bien, supuestamente, que tenían un proceso muy oh, chao, ¿qué estamos haciendo? Dije, mejor cerremos para la casa. Y me imagino que hartas veces te ha pasado que en tu servicio que te han dicho, oye, me ayudaste mucho, pero no es la decisión que íbamos a tomar. O sea, nos dimos cuenta de otras cosas más. Bueno, puede pasar, evidentemente, y puede pasar en el plano de las empresas como en el plano de las personas. Y yo quiero decir que te felicito por la decisión. Y mira lo otro que voy a decir. Y me alegro que hayas quebrado. ¿Mm? Pero no por maldad. Te voy a explicar por qué cada una de las dos cosas. ¿Por qué te felicito por la decisión? Porque uno de los temas más complejos para el ser humano es el apego. Sí, Entonces te fijas que acá tú te desapegaste de un proyecto tuyo y en el fondo es como que le pegaste un balazo en la 100 y chao, y a otra cosa ahora y además volviste a empezar. claro. Entonces, pero volviste a empezar no con lo mismo ni de la misma manera. Eso se llama aprender. Ahí te doy un paréntesis. ¿Sabes cómo yo llegué? O sea, no fue como de un día para otro, ¿no? Fue un proceso, todo. Yo estuve en una especie de BNI, lo conté un par de veces, pero extranjero, donde había muchos gringos, muchos mexicanos, sobre todo de esa zona, ¿ya? ¿Ya? Mexicanos con empresas en Estados Unidos y todo. Y un día nos tocó presentar la empresa, así muy similar al proceso que nosotros hacemos en BNI, de presenta tu empresa, todo, pero ahí te daban una charla de 1 hora para tú contar y ver si querían invertir contigo o ser tus clientes, diferentes cosas. Sí. Y yo me fue genial, mostré la empresa, incluso ahí tuve unos socios que quisieron replicar mi empresa en Chicago, por eso también aproveché de abrir la empresa allá y tengo una historia por Mm. allá. Pero un día me dijo, todavía me acuerdo, José, que un ex socio que vive en Chicago me dijo, yo desde los 12 años que vivo en Estados Unidos y te puedo transmitir lo que mejor he aprendido en toda mi vida. Él ya tiene 60 años en Estados Unidos viviendo. ¿Ya? Un ¿Sabes cuál es el joven. problema de las empresas latinoamericanas? El apego. Y él me dijo, y cuando yo estaba en ese proceso, cuando empecé este proceso al final, me dijo, el latinoamericano como que toma la empresa y es su familia, es como que tuviera no sé, como que... Y me dice, son negocios, hombre. Si no funciona, chao.
Y me costó tanto hasta que realmente un día me dijeron, oye, estos son los números, no te está dando los números. ¿Qué estás esperando? ¿Que venga el Espíritu Santo y te salve y ponte a rezar? Me dijo, y yo le preguntaba muchas veces, ¿qué eres tú? Yo la cierro. Y eso va a ser tu mejor carrera universitaria que te va a pasar en la vida, porque ¿cuántas personas han quebrado? Y yo, así me pasó a mí. ¿Cuántas personas han quebrado un 30 de octubre y el 2 de noviembre estaban empezando de nuevo? Sí. Vale, y eso es heavy. En el equipo de consultores tengo gente que efectivamente también ha tenido emprendimiento y que quebró. Y yo contento de tenerlo en el equipo. ¿Y por qué contento de tenerlo en el equipo? Porque cuando pasa eso hay dos efectos virtuosos. El primer efecto virtuoso es que aprendes. Mucho. Aprendes mucho y por lo menos ya sabes qué cosas no hacer, en qué cosas sí poner énfasis, qué cosas harías distinto. Y eso es súper valioso. Y lo segundo que ocurre junto con eso es que desarrollas mucha humildad. Y por Dios que es necesaria la humildad en los negocios. Y si vas a ser coach o vas a ser consultor, es decir, vas a estar acompañando a otra persona o a otro grupo de personas, según sea el caso, pucha que es importante pararte desde la humildad y no de, permiso, acá vengo yo, mira, yo aquí tengo todas estas charreteras, así que, mira, todo lo que estás haciendo está mal, la manera de hacerlo es la que digo yo. No funciona así. No funciona. Ya estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Y también tuve todas experiencias anteriores, o sea, el tema de la humildad no lo aprendí antes. Mi primer trabajo, aunque muchas veces lo mandé como currículum cuando postulé a trabajo saliendo de la universidad, nadie me creía, pero yo mi primer trabajo me quedé a cargo de una clínica de estética. Y de repente yo pregunté, ¿cuál es mi cargo? Tú eres el gerente general y yo tenía, ¿qué? 26 años. En serio, y me pagaban 600 lucas y un día el dueño me dice, no, si tú cumples la meta yo te duplico, te triplico el sueldo, te cuadriplico, hasta me puso un escalafón así pero gigantesco. Era como pasar de vender 10 a vender 100, yo recién duplicaba. Bueno, yo que soy así como, tengo un grado de obsesividad así tremendo. Yo a los 2 años estaba ganando como futbolista de 17 viviendo en Barcelona, ¿ya? Y me pasaba lo mismo que tú. No, me creía así como lo máximo, yo era de los que andaba con ternos, comprado, no sé. Tú ya te imaginas cómo yo andaba vestido ya, listo, check. Me fui de mis vacaciones un mes a Nueva York, volví y para la casa. ¿Por qué? Porque ya ganáis mucho. No te puedo seguir pagando eso. Y eso fue en el 2015, donde terminé perdiendo departamento, perdí todo. O sea, no pude seguir pagando el hipotecario, no pude hacer un montón de cosas. Bla, 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 bla. Toqué el piso hasta que me dio cáncer en ese momento. Mira, hasta ese nivel, ya. Somatizaste todo. Todo. Partí el 2000, me operaron, salí de esa cuestión y ahí partí de nuevo. Entonces siempre yo ando pensando, dije, yo no puedo tocar más fondo que eso. O sea, ya, si más fondo me muero. O sea, entonces cuando ya quebré, para mí yo igual ya tenía una sensación de, vamos, esto no es lo peor que me va a pasar en la vida. Bueno, y aquí te veo riéndote, sonriendo. Una cosa que me gusta es que siempre te veo sonriendo. Escucha, eso significa que efectivamente aprendiste lo que la vida te está mostrando. Hay cosas peores en la vida, siempre lo digo. Hay cosas peores. No, buenísima conversa, Juan Enrique. Pero algo que me preocupa, ¿cómo te encuentran? Siempre lo digo porque ¿cómo llegan a ti los que no te referencian? ¿Cómo llegan a mí? Tienen varios caminos posibles. Yo soy activo en redes sociales, así que me pueden buscar en LinkedIn por un lado. El LinkedIn es el típico linkedin.com/in/ Juan Enrique Gómez, todo junto, ahí estoy yo. Buenísimo. Y estoy además con la foto de algunos de mis principales socios. Página web está www.efectividadorganizacional.cl. Buenísimo. Tenemos además otra página que está más concentrada exclusivamente en el tema de personas, que es www.acordevalor.com. Buenísimo. Y en mi rol de coach también me pueden encontrar como Juan-Enrique-Coach en Instagram. Lo voy a dejar anotado porque ahí. Vale. ¿Cuál más? ¿Dónde? Como Acorde Valor, además tenemos también un Instagram que es Acorde Valor, todo junto. También tenemos un Facebook que es Acorde Valor, todo junto. Y también tenemos LinkedIn que también es Acorde Valor, todo junto. Y si además quieren tomar en contacto directo conmigo, más 569-9128-0200, mi WhatsApp. Que me contacten por WhatsApp, porque teléfono contesto poco, porque si no, no podría hacer nada en el día. Me pasa exactamente lo mismo. Oye, buenísimo, porque todos esos datos igual van a estar en la descripción del capítulo, para que te contacten, lógicamente. Y lo último, yo creo que esto es lo entretenido de este podcast, que es dar a conocer los miembros del equipo desde una perspectiva mucho más profunda de cómo lo hacen, aparte de conocer el negocio, cómo se llama, todo.
lo importante es tratar de generar esa confianza que muy pocas veces se puede transmitir en 30 segundos, en 10 minutos. Pero creo que algo que tiene como objetivo es dar a conocer los miembros del equipo y que muchos más se pueden sumar, ¿cierto? O sea, es lo que queremos Absolutamente, sí. lograr. Y lo plantearías como una invitación, hay un equipo, cuéntanos cuál es tu opinión del grupo para invitar a más gente en el fondo. Mira, lo que quiero decirte, yo ya te había dicho, es que para mí estar en abundancia, BNI, primero que nada, era un paso natural porque en mi vida yo ya me he movido así. Por lo tanto, si tú eres una persona que cree en la importancia de las redes, si eres una persona que cree que primero dando vas a terminar ganando, si eres una persona que tiene una red de contactos que puedes poner a disposición de otros y otros pueden poner red de contacto a disposición tuya. BNI, primero que nada, es el lugar donde tienes que estar. Segundo, si crees en la colaboración más que en la competencia, en donde por lo tanto el buscar no qué me diferencia del lado, sino que de qué manera podemos integrar acciones, nuevamente BNI es un lugar donde hay que estar, porque ahí se cree justamente la colaboración a través de lo que se llaman los grupos de poder o esferas de poder o esferas de contacto, y donde por lo tanto ya no solamente puedes ofrecer tu servicio, sino que lo puedes combinar. Si eres arquitecto, puedes tener un constructor, puedes tener una persona especialista en refrigeración o climatización, puedes tener, qué sé yo, ir armando un equipo completo. Claramente, si es que crees en que eso es más potente para ti, de nuevo tienes que estar en BNI, me salió verso. Ahora, en abundancia en particular, el nombre de abundancia fue muy bien puesto, ¿verdad? Porque partimos desde el concepto que no de la carencia, no desde que me faltan cosas, sino que hay una abundancia para ofrecer y también para recibir. Y hay una abundancia de miradas, y hay una abundancia sobre todo de cariño, de una forma de relacionarse con la gente que es distinta. Y por eso que en este grupo hay gente tan diversa como una doctora que desde una mirada holística te ayuda a aprender a sanarte a ti mismo, pasando por una psicóloga transpersonal que se dedica a ofrecerte viajes, pero donde el viaje es una excusa para tu propio viaje interior, pasando por arquitectos que tienen una mirada de yo quiero ayudarte a tener ese hogar o ese local en función de tus propias necesidades y de la forma en que tú funcionas al interior, y no imponerte cosas solamente porque es el estilo predominante, llegando a gente como Sebastián Jara, que ayuda a la gente a ser visible en las redes, a sacar lo mejor de cada uno de ellos en buenas entrevistas, etcétera. Entonces, esa variedad es mucha abundancia, y por eso que no solo tienes que estar en BNI, sino que ojalá que puedas quedar dentro de BNI en abundancia. Buenísimo. Qué buena invitación, Juan Enrique. De verdad, muy buen capítulo. Me gustó muchísimo. Los voy a dejar invitados para ver el siguiente, que va a ser la próxima semana. Así que atento a las redes sociales. Y todos los datos de Juan Enrique van a estar en la descripción: su página web, su WhatsApp, sus 2 Instagram, 2 LinkedIn que tengo acá. Así que gracias, Juan Enrique, por esta entrevista. Gracias a ti por invitarme. Lo pasé súper bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.